Un cordial saludo para todos y bienvenidos a nuestra segunda masterclass del diplomado de pluralismo y complejismo en homeopatía. El día de hoy vamos a dar continuidad con los temas que estuvimos tocando en nuestro primer encuentro, en donde estábamos contextualizando un poco acerca de la filosofía homeopática, donde estábamos hablando acerca de los conceptos más relevantes del sistema homeopático y de cómo se ha venido desarrollando la homeopatía a lo largo de los años. La homeopatía surge con las aportaciones del médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann, quien postula un sistema para el tratamiento de las enfermedades y donde observamos de que hay un gran efecto, un efecto muy significativo, en especial en aquellas enfermedades que son de carácter crónico. Hablábamos acerca de la enfermedad crónica, de su diferencia con los procesos agudos, hablábamos de la importancia que tiene el unicismo dentro de la práctica homeopática, porque no podemos desconocer su vital importancia, en especial para el proceso de identificación de la indicación del medicamento como tal, de la repertorización individualizada y el proceso de establecer el canon somático y psicosomático de cada uno de los medicamentos. Es necesario el desarrollo mediante el unicismo. De igual manera, su gran incidencia sobre los procesos de la esfera mental, en donde vamos siempre a encontrar un muy buen respaldo y una muy buena respuesta en los procesos de tratamiento con lo que es el sistema unicista dentro de la homeopatía. El día de hoy vamos a iniciar precisamente con un recuento en relación a lo que consideramos que son estos tres cánones, lo que es el unicismo, el pluralismo y el complejismo, para posterior a ello empezar a profundizar de manera muy específica en el pluralismo y empezar a conocer las triadas y cómo funciona el proceso con el pluralismo homeopático. Dentro del contexto de la homeopatía, vamos a encontrar tres términos que definen los procesos y las formas de ser terapeuta en homeopatía. Vamos a ver que hay homeópatas, los mencionábamos en la clase anterior, que se les denomina homeópatas puros. Ellos se autodenominan homeópatas puros en muchos casos en relación al uso específico del unicismo, porque este enfoque, aparte de enfocarse en esta individualidad, pues es el enfoque original del sistema, ya que esta forma de hacer homeopatía lo que nos dice es que debe administrarse un solo remedio homeopático a la vez a un paciente determinado. Y esto se hace por medio de una elección, un proceso al cual se le llama repertorización. Y dentro del unicismo utilizamos textos guía para hacer este proceso de repertorización, tales como lo son los repertorios, el más famoso, el repertorio homeopático de Kent. Y allí vamos a encontrar indexados en este texto una gran cantidad de síntomas especificados dependiendo en dónde se manifiestan con el fin de poder hacer la elección del medicamento. ¿Cuál es el tema en el unicismo? Pues que como selecciono un remedio, lo repertorizo, este remedio debe ser el que mejor se adapte a abarcar el conjunto total de los síntomas que está padeciendo el individuo, tratando no solamente los aspectos físicos, sino orientándose a abarcar la esfera mental y la esfera emocional. ¿Por qué se le denomina unicismo? Pues porque la idea es poder encontrar ese medicamento único que pueda desencadenar el efecto funcional del medicamento homeopático. Hablábamos acerca de que el medicamento homeopático, como se nos expresa en el órgano, lo que hace es inducir un proceso comórbido, un proceso de la enfermedad virtual, donde el organismo se enfoca en atacar a esta fuerza, a esta manifestación morbosa, y por consiguiente, con el poder medicamentoso logra erradicar desde ese principio de equilibrio propio del organismo los síntomas de la enfermedad real.
Pero cuando hablamos de que la homeopatía no se quedó allí en ese unicismo, sino que empezó a tener unos cambios, estos cambios fueron en virtud de una necesidad. Hablábamos de que el desarrollo de la homeopatía se dio en un contexto donde habían procesos, donde la raza, donde todavía había muchos lineamientos de sangre. Y esto hacía que el proceso de abordaje terapéutico previo a las mezclas y a la plurirracialidad, pues fuera un poco más simple. No con eso estamos generando ningún tipo de crítica ni a este proceso de diversidad en lo absoluto, sino que es el fenómeno que quizás más permite y evidenciar la necesidad de una terapéutica que no se limite solamente a un remedio. Entonces, en el pluralismo, de manera contraria al unicismo, hablamos de que se permite el uso de múltiples remedios homeopáticos utilizados al mismo tiempo. Dentro del enfoque pluralista, lo que vamos a poder hacer es utilizar, indicar diferentes remedios para poder tratar los síntomas o los signos vinculados a la condición del paciente. El pluralismo sigue identificando y reconociendo que cada persona es única, pero también entiende de que a veces un solo remedio no basta para abordar todas las facetas de su enfermedad, por lo cual se puede llegar a requerir más de un medicamento. Cuando hablamos de pluralismo, regularmente hablamos de margen de 2 a 3 medicamentos. Hay pluralistas que lo hacen con 5 remedios, 6 remedios, pero el pluralismo, llamémoslo clásico también, suele estar enmarcado en lo que conocemos bajo el nombre de las tríadas. Las tríadas son 3 medicamentos, una tripleta de medicamentos que va a lograr abarcar la totalidad o generalidad de los síntomas, ya que un solo medicamento pues no logró hacer ese proceso. Y vamos a decir, no, y es algo que siempre encontramos en las disertaciones por parte de los unicistas puros. Y dicen, no, es que tiene que haber un medicamento que abarque todo, entonces es porque no lo está repertorizando lo suficientemente bien. Pero tenemos que ser conscientes de que hay casos de enfermedad donde el proceso es muy complejo y se necesita abordarlo a una profundidad un poco mayor. Toca, podemos utilizar una palabra y es bombardear el organismo, aún pese al hecho de que sería una palabra no muy acorde a lo que se habla en homeopatía. Cuando hablamos de homeopatía hablamos de procesos muy sutiles, pero contextualizándolo sería poder generar un efecto mucho mayor, mucho más significativo para poder ayudar a ese paciente a evolucionar la condición que viene manejando. De igual manera, no solamente se quedó la homeopatía en el pluralismo, sino que también se dio lugar al complejismo. Este viene a ser el enfoque más reciente de la homeopatía y este complejismo lo vemos muy enmarcado en algo que se denomina homeopatía de segunda generación, que es la homotoxicología propuesta por el doctor Reckewert de Alemania. Y el complejismo es un enfoque que lo que nos va a decir es utilizar remedios homeopáticos combinados en forma de complejo como formulaciones que tienen diferentes ingredientes activos. Cuando estas fórmulas, que pueden hacerse de 2 formas, se manejan con el paciente, entonces a esto se le llama complejismo. Cuando les menciono 2 formas que pueden hacerse, una es teniendo en cuenta el aspecto unicista y a la vez pluralista de identificar los medicamentos específicos para el caso puntual del paciente. Entonces viene un paciente, se hace una valoración y en esa valoración se escogen, a causa del proceso jerárquico y a causa del proceso de repertorización, determinados medicamentos homeopáticos para colocarlos en un mismo frasco y hacerle una fórmula, un complejo específico a un paciente determinado. A ese tipo de complejo le llamaremos fórmula magistral. Pero también vamos a encontrar la propuesta de Reckewert, que son complejos estandarizados, ¿sí? Y a estos complejos estandarizados les vamos a llamar fórmulas oficinales, que son combinaciones destinadas a abordar diferentes tipos de signos, de síntomas,
múltiples y a trabajar en diferentes partes del cuerpo de manera simultánea. Este complejismo se considera una forma de integración de la homeopatía a otros sistemas médicos que permiten complementar más su enfoque. Y allí tienen mucho sentido cuando hablamos de homotoxicología, porque la homotoxicología es precisamente en su naturaleza de construcción de complejos una terapéutica que combina la sutilidad de la homeopatía con el pragmatismo de la alopatía, ¿sí? Para muchos homeópatas unicistas o clásicos o puros, esta idea suele ser bastante aterradora, literalmente aterradora. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de una u otra manera, pues es un proceso que podría llamarse la alopatización de la homeopatía. Para muchos homeópatas puros, entendiendo el funcionamiento de la homeopatía, pues es un acto muy arriesgado el mezclar diferentes sustancias en un mismo frasco o dar diferentes sustancias de manera simultánea, considerando de que esto puede ser un proceso inductor a la manifestación de estos múltiples síntomas. Dentro de las investigaciones y dentro de los postulados del complejismo y del pluralismo, y en especial los desarrollos que se han logrado a través de la homotoxicología, se habla de que el medicamento homeopático en el organismo tiene una facultad muy particular, y es el hecho de que el organismo es capaz de elegir la sustancia más adecuada entre los medicamentos que han sido mezclados en el mismo frasco, utilizando un sistema de identificación por similitud. Es decir, la enfermedad virtual que se proyecta en el organismo es proporcional a la que está en curso. Y esto es lo que permite precisamente que el organismo sea el que elija la sustancia que necesita y que las sustancias que no necesita sean desechadas. También suele ser motivo de crítica el hecho de que por medio de esto se dan lo que son fórmulas de efecto regadera. ¿Qué significa fórmulas de efecto regadera? Que van a caer al paciente y que sea por un lado o sea por el otro, algún lado tiene que generar esa contención de la enfermedad. ¿Es una contextualización alopatizada? Sí, sí lo es, no lo podemos negar, ¿sí? Negar que el complejismo y en puntualidad el complejismo y parte del pluralismo tienen tintes alopáticos, pues es no querer observar la realidad de lo que es el contexto homeopático. Pero como les mencionaba en el anterior espacio de Masterclass, nuestra finalidad es poder cumplir con ese cometido que Hahnemann nos indica en el organón y dice, la única y más alta misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, aquello que denominamos curar. En ese orden de ideas podemos concebir que efectivamente es de suma importancia integrar los sistemas con el fin de buscar el proceso de curación. De allí que, por ejemplo, no debe haber riña por parte de la medicina alternativa, complementaria, integrativa, natural, holística, con las vertientes de la medicina convencional, la alopatía y la cirugía. ¿Por qué? Porque hay casos en donde la manifestación aguda de la enfermedad es tal que lo único que hay para hacer es un proceso quirúrgico. Y muchos hemos sido sobrevivientes o hemos tenido familiares amados, sobrevivientes, amigos, por medio de las intervenciones quirúrgicas o por medio de los procesos con medicina convencional. Entonces no podemos dejar de ver que todas las medicinas son buenas si se utilizan de la manera correcta, apropiada y éticamente bien conducidas. Es algo que me gusta compartir con todos ustedes porque de una u otra manera pues nos induce
a que nuestro pensamiento sea un poco más amplio, ¿sí? Cuando hablamos de pluralismo en homeopatía y cómo vamos a hacer este pluralismo, sabemos de que este proceso terapéutico implica la prescripción de múltiples remedios homeopáticos de manera simultánea para tratar diferentes síntomas, diferentes aspectos de los cuales está padeciendo el paciente. Y esta modalidad tiene un proceso, un abordaje. En primer lugar, siempre vamos a identificar las condiciones del paciente mediante las anamnesis o mediante la historia clínica. Esto se hace en homeopatía con los formatos de repertorio o con los formatos de historia clínica. Hay múltiples. Yo voy a compartir en el material de estudio para ustedes algunos de los más famosos estándares de repertorización que se manejan en homeopatía. De igual manera, voy a compartir en formato digital con ustedes un repertorio homeopático que ustedes pueden empezar a utilizar para poder hacer estos procesos. Es indispensable y es muy positivo poder tener una buena fundamentación unicista si queremos adentrarnos en el proceso pluralista y complejista. Porque lo primero que vamos a hacer en el pluralismo es lo mismo, y en el complejismo es lo mismo que hacemos en el unicismo, y es buscar el remedio único que aborda la gran mayoría de síntomas del paciente, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando hacemos el proceso de acercamiento mediante el unicismo, para los que ya lo han vivenciado, para los que ya lo han puesto en práctica, para los que ya lo saben, pues lo que se hace es una historia detallada, a la cual denominaremos repertorización, y en esa repertorización lo que vamos a empezar a buscar es los síntomas específicos que tiene el paciente. Entonces, el paciente presenta gripa con fiebre, dolores de cabeza, congestión nasal. Entonces, en ese caso, vamos a buscar dentro de los síntomas más relevantes y vamos a identificar dentro del repertorio qué medicamentos me abarcan eso. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de hacer unicismo a hacer pluralismo? Que cuando llegamos allí, a ese momento de repertorizar, muchas veces nos salen no un remedio, sino que nos salen 2, nos salen 3, nos salen 4, nos pueden salir 7. Y todos tienen características afines. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con los que nos salgan, empezar a decantarlos. ¿Qué significa decantarlos? Vamos a empezar a ordenarlos del que más similar es hacia el que menos similar es. Y en ese orden vamos a empezar a tomar los primeros 3. Entonces hablábamos de procesos gripales, con cuadro febril, dolores de cabeza y congestión nasal. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de este tipo de casos es Allium cepa, porque es el rey de las gripas. Pero resulta de que, revisando la historia, es posible que este paciente ya haya pasado por consulta previamente y quizás la indicación del Allium cepa no corresponde o no encaja con ciertos criterios. O sí, pero no logra abarcar síntomas específicos, síntomas particulares, que por eso estas expresiones de específico y particular las encontramos en algunas materias médicas, relacionándonos el hecho de síntomas muy particulares, muy peculiares que vamos a encontrar en el paciente. Entonces, sé que lo que el paciente tiene es un Allium cepa, pero voy a complementárselo. Y en ese caso podría hacerlo con Allium sativus o podría hacerlo con un medicamento considerando la fiebre y el dolor de cabeza como Bacteria tinctoria. Considerando de que el proceso gripal también puede ser y es un proceso viral, similar a lo que puede ser un dengue, puede ser un Zika, un chikungunya. Entonces, voy a utilizar Bacteria. Y ahí ya tengo 3 medicamentos. Entonces, la primera forma de hacer pluralismo es a través del mismo unicismo, ¿sí? ¿De qué otra forma puedo hacer pluralismo? Puedo encontrar el proceso de rotar los medicamentos. Entonces, tengo 3. Le voy a decir al paciente,
Puedes tomarlos, uno en la mañana, uno a mediodía, uno en la noche. Sería una forma de pluralismo muy similar al unicismo. Esta práctica de la dosificación de rotación lo que busca es incidir con los efectos, pero haciéndolo mediante un proceso sinérgico para que ellos se vayan alternando y de esta manera maximizar los beneficios terapéuticos que tienen los medicamentos. Esa es una opción. La otra opción es manejar una prescripción combinada. Y esta prescripción combinada lo que viene a hacer es recetar los medicamentos de manera simultánea con principios activos similares que logren abordar la totalidad o una gran amplia gama de síntomas en el cuerpo del paciente consumidor. Estas combinaciones, como les mencionaba, pueden ser individualizadas. ¿Qué significa eso? Cada medicamento en su frasquito, o en su defecto podemos hacer un pluralismo convertido en complejismo, y es mezclar esos tres, que serían los medicamentos para ese paciente, y estructurarle una fórmula magistral. ¿Qué se busca con esto? Poder hacer un abordaje mayormente integral, poder abordar los síntomas físicos, los aspectos mentales, la parte emocional, poder inclusive determinar, este medicamento lo voy a mandar para la parte mental, este medicamento lo voy a mandar para la parte física, y esto para sacarlo rápidamente de la crisis. ¿Esto en qué se va a transcribir? En una serie de ventajas, porque estamos hablando de que es un tratamiento integral, es una capacidad que tiene el sistema para abordar múltiples síntomas de manera simultánea. También vamos a notar que se puede seguir conservando la personalización del tratamiento, es decir, de que no se pierde ese fundamento tan importante del unicismo. Eso no se puede perder y siempre tenemos que tenerlo presente. También ofrece una mayor flexibilidad terapéutica para poder escoger entre más medicamentos y no necesariamente quedar con el sinsabor de este paciente es muy, coloquemos un ejemplo, este paciente es muy aconitum, pero tiene algunos rasgos de arsenicum album. Me hubiera gustado poder complementarlo. Podemos hacerlo. Generar esa flexibilidad terapéutica para poder considerar que en algunos casos un solo remedio no es suficiente para tratar todos los aspectos de la enfermedad. Esto también orienta a aspectos de que el pluralismo se puede complementar con otros enfoques terapéuticos fuera del sistema homeopático. Por ejemplo, que el paciente tome sus compuestos, tome sus múltiples homeopáticos, pero de igual manera el paciente pueda seguir con su medicación de base, el paciente pueda tener cambios en su estilo de vida, el paciente pueda tener procesos de terapia complementaria, medicina convencional, procesos quirúrgicos, y de esta manera ofrecer un enfoque muy integrativo. Cuando hacemos el proceso con el pluralismo, vamos a darnos cuenta de que también se va a lograr generar un mayor margen de tolerancia para algunos pacientes. También vamos a poder identificar que las mejorías se van a dar de manera mucho más rápida. La reducción de lo que son las vicariaciones también se va a manifestar muchísimo cuando utilizamos los procesos de pluralismo y complejismo. Para aquellos que no saben qué son las vicariaciones, hay vicariaciones recesivas y vicariaciones progresivas. Los homeópatas de antes le llamaban a esto crisis curativa. Y las crisis curativas consisten en una remoción en la cual el organismo empieza a generar ciertos cambios, ciertas remociones, inclusive ciertas agravaciones, con el fin de poder mejorar la condición y establecer una mejor salud en el paciente. Entonces debemos permitirnos esta experiencia con esta forma de homeopatía.
Entonces, vamos a empezar a tipificar lo que son las triadas. Entonces, cuando hablamos de triadas, hablamos de 3 medicamentos homeopáticos, los cuales los vamos a suministrar individualmente o en una fórmula magistral, que sería una fórmula específica para un paciente en específico. Estas triadas son 3 medicamentos que vamos a escoger y que nos van a servir para abarcar una gran cantidad de afecciones. Entonces, a continuación, yo voy a empezar a compartir con ustedes las triadas homeopáticas más significativas del sistema. Existen cientos de triadas, ¿sí? Son muchísimas las triadas que nos vamos a encontrar en homeopatía, pero siempre hay unas que yo les recomiendo, que son las que vamos a manejar en nuestra diplomada, que vienen a ser relevantes para conocerlas, ¿sí? Para saberlas de memoria, para que las tengamos siempre a mano y con ese proceso del conocimiento de las triadas poder abordar de manera rápida un proceso de consulta con homeopatía. Las triadas van a permitir que se genere también un efecto muy particular y es el hecho de masificar el proceso en la consulta con homeopatía. Regularmente cuando hablamos de unicismo siempre vamos a tener un margen de consulta de 40 minutos hasta 2 horas repertorizando un paciente y de igual manera en muchos casos no se logra en ese tiempo. Entonces lo que se hace es que se recopila la información y posteriormente se le indica al paciente cuál sería su medicamento. En este caso, por ejemplo, cuando se desarrollan jornadas de salud, el uso de las triadas es muy positivo, ya que va a permitir generar efectos rápidos, empezar a tratar el paciente y si lo que se busca es individualizarlo, repertorizarlo, pues nos va a dar un poco de tiempo. Mientras tanto, ya estamos trabajando en la condición funcional del paciente. Entonces vamos a irnos de la cabeza a los pies, vamos a ir abarcando lo que son las triadas homeopáticas para diferentes casos, para diferentes indicaciones. Vamos a tratarlo tanto signos como síntomas, como una apertura que también se da desde el pluralismo y el complejismo, y es poder empezar a abordar lo que son los diagnósticos. Porque cuando hablamos de unicismo, no podemos hablar de diagnósticos por la individualidad del medicamento. En la práctica terapéutica del pluralismo y del complejismo, sí podemos hablar acerca de diagnósticos. Damos continuidad a nuestra masterclass de pluralismo y complejismo en homeopatía. Como veníamos comentando, la importancia y lo relevante que podemos encontrar dentro del sistema homeopático para hacer pluralismo se fundamenta en el unicismo y a su vez el complejismo se fundamenta en el pluralismo. Es algo, es un proceso escalonado. Ninguna de las formas terapéuticas de la homeopatía puede tomarse como mejor o como menos eficiente. Todas tienen una razón de ser. Cuando hablamos de pluralismo, vamos a hablar de triadas y también vamos a hablar de los reyes. ¿Qué son los reyes homeopáticos? Los reyes homeopáticos son los medicamentos que tienen una indicación específica para algo en particular y de donde vamos a poder articular las triadas homeopáticas. Entonces, los reyes homeopáticos que podemos ir considerando y que debemos conocer y tener muy a la mano para poder identificar ciertos procesos puntuales, podemos irlos aprendiendo de la siguiente manera. Tenemos a Aconitum napellus, quien lo vamos a considerar rey del dolor. Por consiguiente, Aconitum va a ser un gran analgésico. Es una forma muy particular y que tiene mucho que ver con lo que les mencionaba, de que de una u otra forma, tanto el pluralismo como el complejismo
se orientan en la terapéutica o en la forma terapéutica de la alopatía, porque empieza a verse el paciente no solo en su individualidad, que nunca podemos dejar de verlo así, pero también en su complejidad y en sus procesos que ya han sido previamente incluso manejados a través de medicina convencional. Entonces, cuando hablamos de un paciente que maneja dolor, lo primero que vamos a tener en cuenta es aconitum. Así como cuando hablamos de un paciente que tiene un proceso inflamatorio, entonces vamos a tener en consideración a la belladona atropa como el más grande antiinflamatorio. Pero entonces, en la tríada de dolor, cuando hablamos de proceso de dolor, vamos a ver que si bien aconitum es el rey de los dolores súbitos, también vamos a considerar de que aconitum está acompañado con otros medicamentos que abordan el dolor. Entonces, si hablamos de dolor de tejido blando, el dolor de tejido blando lo vamos a considerar con árnica montana. Cuando hablamos de dolor articular, vamos a tener una primera triada de dolor articular. Y esta triada está compuesta por Rux toxicodendron, Ruta graveolens y Rhododendron. Porque estos tres medicamentos tienen una maravillosa acción en el manejo del dolor articular. Cuando hablamos de dolores artríticos, en especialmente casos de dolores de pequeñas articulaciones, dolor de pequeñas articulaciones, como lo son los dedos de la mano, artritis reumatoide, vamos a hablar de Brionia alba. Y entonces empezamos a ver de que a través de la identificación de un rey homeopático, de un medicamento que es muy puntual para algo, de allí vamos a empezar a ver cómo se desprenden sus complementarios y por consiguiente las tríadas que podemos ir armando. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de que a la cabecera está belladona, pero también encontramos dos grandes antiinflamatorios que conformarían la triada antiinflamatoria. Y estamos hablando de Ferrum phosphoricum y de Apis mellifica. En Apis mellifica tenemos una puntualidad especial y es el hecho de que Apis mellifica es el rey de tres síntomas muy particulares, que son punzadas, calor y enrojecimiento. Y tener esta contextualización se convierte en algo muy fácil de aprender si sabemos cuál es el efecto farmacodinámico de cada uno de estos medicamentos en su estado puro. Cuando aconitum está en su estado puro, es un veneno que induce procesos de dolor súbito indescriptibles que inclusive hacen que el paciente desee la muerte. Pero siente que es tanto el dolor que como siente que se está muriendo, le tiene miedo a morir y se angustia por eso. La triada sintomática, no medicamentosa, triada sintomática característica de aconitum es dolores intolerables, miedo a la muerte y angustia con gran agitación. Entonces, si conocemos la inducción del medicamento homeopático en su naturaleza funcional, pues vamos a conocer su indicación en el proceso terapéutico. Y de esta manera vamos a ir reconociendo los reyes y vamos a ir reconociendo las triadas. Entonces ya tenemos una triada de dolor articular, ya tenemos una triada de dolor general, ya tenemos un rey de dolor general, tenemos un rey de la inflamación y tenemos una triada de la inflamación. Cuando hablamos de procesos febriles, hay muchos medicamentos en homeopatía que abarcan el proceso febril. Y ya hemos mencionado a dos de los más importantes. Entonces vamos a tener una triada de fiebre. O mejor aún, una individualización de la fiebre dependiendo de la necesidad específica del paciente. Entonces debemos recordar que en aconitum las fiebres son fiebres secas,
mientras que en belladona las fiebres son fiebres húmedas. Y vamos a darnos cuenta que un medicamento como lo es Arsenicum album tiene fiebres mixtas, que pueden ser episódicas secas y episódicas húmedas. Entonces allí tenemos una tríada febril. Cuando hablamos de procesos de fiebre, regularmente tenemos que referirnos a los procesos vinculados con las afectaciones virales. Y vamos a encontrar en lo que son procesos de infección viral, tales como los que mencionábamos ahora, malaria, tifo, chikungunya y Zika, una triada particularmente maravillosa de la homeopatía, y es el primer medicamento homeopático, China officinalis, Baptisia tinctorea y Eupatorium perforatum. Esta triada nos va a abarcar procesos febriles de carácter mixto o prevalencia mayormente húmeda, como lo es las fiebres en Eupatorium, el proceso febril en Baptisia, los dolores articulares, el proceso malárico, donde el paciente pierde las fuerzas, tiene dolores generalizados. Entonces ya tenemos una triada para las infecciones virales. Pero así como hay infecciones virales, también conocemos que hay infecciones que son de carácter bacteriano. En este caso, en homeopatía, sabemos de que como tal no hay medicamentos antibióticos. Y cuando decimos no hay medicamentos antibióticos es porque no hay ningún homeopático que logre generar el efecto de contrarrestar una infección bacteriana que está en el organismo. Lo que hace es, como todos los medicamentos homeopáticos, no generar un ataque al agente patógeno, sino una proyección sobre el sistema inmunológico para que éste logre hacerle frente. Entonces, cuando hablamos de infecciones bacterianas, vamos a tener en cuenta los medicamentos que son más cercanos a lo que podría ser un antibiótico homeopático. En primer lugar encontramos a Pirogenium, encontramos a el oxidulo de mercurio y encontramos a Mercurius solubilis. Esos tres son grandes medicamentos para el manejo de las infecciones bacterianas. Cuando hay procesos infecciosos, es muy usual que la respuesta inmunológica esté vinculada con situaciones en las cuales se presentan inflamaciones ganglionares de diferentes tipos. Entonces, en la inflamación ganglionar, y esto aplica para lo que comúnmente la gente le llama la ceja, que es la formación de un ganglio a nivel axilar o inguinal, pero que su nombre técnico es adenitis. Entonces en las adenitis también tenemos una triada. Esa triada vincula a Mercurius solubilis, vamos a tener a varita carbónica y la escrofularia nudosa. Es muy importante y es una acotación que yo suelo hacer en las clases de homeopatía, y es que cuando hablamos de los medicamentos homeopáticos es sumamente relevante conocer los apellidos, los nombres completos de los remedios. Son muy pocos los medicamentos que no tienen un apellido. Por ejemplo, Pirogenium no tiene un apellido. Él es Pirogenium. ¿Pero por qué no tiene apellido? Porque Pirogenium, por ejemplo, es un medicamento homeopático tipo nosode que se hace mediante la exposición de trozos de carne para lograr un cultivo bacteriano y de allí extraer un fluido y de ese fluido procesar el medicamento. Entonces no hay dos, solamente hay un Pirogenium.
Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Aconitum, está el Aconitum napellus, que es el más famoso, pero también está el Aconitum feroz. Cuando hablamos de Ferrum, está el Ferrum phosphoricum, pero también hay un Ferrum metallicum, hay un Ferrum iodatum. Entonces, hay diferentes variaciones y dependiendo de esas variaciones, pues la indicación del medicamento va a variar, va a ser diferente. Es muy importante que podamos aprender los nombres de los homeopáticos en latín y con sus respectivos apellidos. También vale la pena resaltar uno de los efectos mayormente significativos dentro del proceso de formación con homeopatía, tanto en lo unicista como en lo pluralista, como en lo complejista, que a veces se tergiversa un poco, en especial en lo complejista. Y es el hecho de que si tú sabes unicismo y si sabes pluralismo, pues tienes una fundamentación homeopática sólida que te va a permitir acercarte a una terapéutica que va a poder desarrollarse en cualquier lugar. Muchas veces hay profesionales, hay terapeutas que solamente están orientados al uso del complejismo y complejismo específico. ¿Qué significa eso? Que solamente conocen ciertas fórmulas de ciertos laboratorios. Y si no tienen la disponibilidad de esos laboratorios, pues desafortunadamente no pueden llevar a cabo su práctica homeopática. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener en conocimiento un manejo integral del sistema homeopático, ya que estos compuestos de los que estamos hablando, estos medicamentos que en últimas son unitarios, pues son medicamentos que se pueden conseguir en cualquier parte del mundo, en cualquier farmacia homeopática, de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, e incluso en diferentes países con diferentes idiomas, el medicamento homeopático se sigue llamando igual, gracias a que su denominación está en latín. Entonces es muy importante que podamos tener estos en cuenta para valorar mucho más el proceso de la terapéutica mediante lo que es el unicismo y el pluralismo. Complejismo, como lo hemos mencionado, no es que sea menos importante, es muy importante y es muy útil, pero sin caer en el vacío de no saber realmente homeopatía, sino saber complejismo, donde es mandando fórmulas de un laboratorio cualquiera que sea en específico. Eso limita mucho la terapia. Damos continuidad a nuestro tema. Entonces, hablamos de inflamaciones ganglionares, tenemos también una triada. Cuando hablamos de procesos linfáticos, como lo son las inflamaciones ganglionares, las adenitis, pues tenemos que empezar a hablar también de los procesos vasculares. Entonces, cuando hablamos de alteraciones a nivel vascular, como procesos de formaciones de trombos, mala circulación, procesos vinculados con la sangre, vamos a tener una triada característica que se llama la chesis, trigonocefalus, amamelis virginica y Aesculus hipocastanum. Esta es una triada vascular que nos va a servir muchísimo en todo tipo de procesos trombóticos, lo que son varices, lo que son mala circulación, lo que es alteraciones funcionales del torrente sanguíneo, baja oxigenación. Y si hablamos de lo vascular, pues tenemos que hablar del corazón. Entonces nos vamos con una triada de las cardiopatías. Hay una referencia muy interesante que es una anécdota que compartía hace muchos años mi maestro, el doctor Hernando Coral, con todo el grupo que estábamos en formación con él en ese momento, y nos decía que cuando él estaba aprendiendo homeopatía, se acercó a uno de sus maestros y le refirió una preocupación que tenía y era, tengo temor de que en algún momento alguna persona que sufra del corazón se me muera, que no la pueda ayudar, que no la pueda tratar a alguien que tenga un problema en el corazón.
Quizás es uno de los órganos más complejos y más delicados en todos los sistemas terapéuticos para su proceso de abordaje. El maestro de él, el maestro que le estaba enseñando, le dijo, mira, hay un medicamento y a menos de que Dios diga lo contrario, el paciente que tome ese medicamento no se muere del corazón. Y los testimonios y los procesos vinculados con el tratamiento de cardiopatías con ese medicamento son increíbles. Entonces podríamos decir que el rey del corazón en homeopatía se llama Cactus glandiflorus. Ese es el rey del corazón. Pero hay otros medicamentos que conforman esa tríada del corazón, como lo es Digitalis, Purpurea y Crataegus oxycantha, que son excelentes para el corazón. Cuando hablamos puntualmente de hipertensión arterial, entonces vamos a considerar el Crataegus oxycantha, la varita carbónica y el Berberis vulgaris. ¿Y por qué tiene una cabida Berberis en hipertensión si Berberis es muy renal? Precisamente por eso, porque Berberis viene a ser un efecto diurético para el manejo de la hipertensión en combinación con Crataegus, que actúa, que es el espino blanco, es el nombre común, actúa sobre procesos hipertensivos, y la varita carbónica a regular las funciones a nivel suprarrenal. ¿Listo? Dando continuidad con nuestras triadas. Entonces hablamos de cardiopatías, hablamos en particular de hipertensión arterial. Entonces vamos a vincularnos con algo que está muy cerca al corazón, que son los pulmones, las neumopatías. Y cuando hablamos de neumopatías, también tenemos una triada. Lobelia inflata, el medicamento de los enfisemas pulmonares. Tenemos el Antimonium tartaricum. Y aquí en Antimonium tartaricum vale la salvedad de lo que les había mencionado previamente. ¿Por qué es muy importante conocer los apellidos? Porque Antimonium tartaricum tiene un hermano que se llama Antimonium crudum. El efecto de Antimonium crudum es sobre el intestino grueso y el efecto de Antimonium tartaricum es sobre el pulmón. Para aquellos que conocen de medicina tradicional china, en medicina tradicional china hay algo que se llama la ley de los esposos o la ley de los acoplados, donde cada órgano está acoplado con una entraña. Entonces, en ese sistema, la víscera que acopla al pulmón es el intestino grueso. Y es una relación muy particular y muy interesante porque Antimonium tartaricum tiene su incidencia sobre el pulmón, mientras que Antimonium crudum, su hermanito, lo tiene sobre el intestino grueso. Es una particularidad bastante interesante. Y el tercer medicamento que conforma la triada de las vías respiratorias va a ser la vacuna, el tuberculinum, o también conocido en la materia como TB, el tuberculinum de Koch, que es una vacuna para fortalecer las vías respiratorias. Si hablamos de cardiopatías, neumopatías, hablemos de alguien que está cerquita, el hígado, hepatopatías. En hepatopatías tenemos al rey de la desintoxicación, la Nux vomica, tenemos al Chelidonium majus, indicado en los procesos de hígado graso, y vamos a tener acá una triada cuarteto, porque por un lado vamos a encontrarnos al Cardus marianus y por el otro lado nos vamos a encontrar a Lycopodium clavatum, que son medicamentos que actúan muy bien en las funciones
hepáticas, ayudando a generar efectos coleréticos, a depurar la vesícula, a mejorar la función hepática, a sacar grasa y a beneficiar los procesos estructurales del hígado. ¿Sí? Todo este recorrido de medicamentos, ustedes van a encontrar en el material de estudio que les voy a compartir algunas materias médicas. Aparte del repertorio, les voy a compartir unas materias médicas. En esas materias médicas ustedes van a encontrar las fichas de cada uno de estos medicamentos. Esas fichas de cada uno de estos medicamentos van a contextualizarlos a ustedes en el porqué de la triada, en el porqué es un rey y de igual manera a expandir. Si ustedes dedican un tiempo de estudio a cada uno de estos medicamentos para conocer las particularidades y las singularidades de cada uno de estos. Si hablamos de neumopatías, de patopatías, entonces ahora nos vamos con el riñón, las nefropatías. En nefropatías vamos a encontrarnos a Berberis vulgaris, incidencia total sobre el riñón, Hydrastis canadensis, y nos vamos a encontrar con la uva ursi, medicamentos maravillosos para el riñón. Pero también vamos a encontrar medicamentos que son muy buenos para la vejiga. No todos los pacientes de riñón tienen necesariamente problemas de vejiga y viceversa. Entonces, en el caso de vejiga, lo que vamos a encontrar es a uva ursi, vamos a encontrarnos a Sarsaparilla officinalis. Si hay prolapso de vejiga, entonces vamos a tener en cuenta a Sepia officinalis. Pero si hay problemas de cistitis, vamos a poner aquí entre paréntesis, Sepia para los prolapsos, pero en los problemas de cistitis, la inflamación de vejiga urinaria, vamos a manejarlo con Cantaris versicatoria. Y ahí tenemos una triada vejiga hacia prolapso y una triada vejiga hacia cistitis. Cuando hablamos de prolapsos o hablamos de pérdida de tono de tejido, estamos hablando acerca de caídas, de que esas caídas, esos prolapsos, están muy vinculados también con las herniaciones. Entonces, cuando hablamos de prolapsos o hablamos de hernias, entonces vamos a referirnos a Sepia officinalis, a calcárea flórica y a la famosa suelda con suelda, que es una planta que acá en Colombia se le llama suelda con suelda, pero que en homeopatía se llama Symphytum. Y este sería una triada para prolapsos y hernias. Como estamos en esa zona del abdomen, entonces vamos a hablar de una triada para los problemas del colon. En colon siempre vamos a tener presente la nux vomica como un gran desintoxicante del organismo. Vamos a tener en cuenta al hermanito del pulmón, Antimonium prudum, y al rey del estreñimiento, que es Alúmina. Esto son triadas que van a dar excelentes resultados en el manejo de órganos en particular o de afecciones generalizadas de órganos. Cuando ustedes manejan estas triadas, ustedes van a poder tener un proceso mucho más pragmático para el desarrollo de la consulta, para el desarrollo
y lo versátil de el abordaje terapéutico con homeopatía. Esto es muy bueno porque ustedes así van a conocer varios medicamentos, medicamentos que muchas veces no son tan usuales porque en la terapéutica convencional casi siempre se centra mucho en policrestos, semipolicrestos y de pronto expandirse un poco simplemente con la materia médica de Vanier. Pero cuando hablamos de toda esta generalidad de medicamentos, estamos yéndonos a otras materias médicas, estamos expandiendo mucho más y mirando cómo es la sinergia entre medicamentos. Y esto es muy importante. Si hablamos de colon, es necesario hablar de estómago. Entonces, en estómago vamos a tener una triada que empieza por la gastritis. Las gastritis que tanto molestan a los pacientes, con Durango, el rey de la gastritis. Inclusive el condurango tiene un efecto que ayuda a pacientes con cáncer de estómago a mitigar un poco el dolor. Lycopodium, que no puede faltar en el estómago. Y vamos a manejar también a nivel del estómago la Luxembourg. Procesos con estómago. Cuando hablamos acerca de procesos vinculados con las funciones del cerebro, procesos cognitivos, en el cerebro vamos a encontrar una gran gama de procesos a tratar. Uno de los más usuales. ¿Y por qué del estómago saltamos al cerebro? Porque efectivamente el sistema digestivo es entendido a la fecha como el segundo cerebro. Para algunos, la totalidad del sistema digestivo, estómago, colon, para algunos específicamente colon, para otros específicamente estómago. Segundo cerebro, estómago, vámonos con el cerebro principal, el cerebro. Entonces, cosas que encontramos a nivel cerebral, pérdida de la memoria. En pérdida de la memoria vamos a utilizar el anacardium orientale, vamos a utilizar el titanium, vamos a utilizar el selenium para los procesos de pérdida de memoria. Y hay un cuarto que todos estos, perdón, no le puse el apellido, todos hay una triada que comparte el apellido y es una triada del cerebro. Titanium metallicum, selenium metallicum y el último es zincum metallicum. Estos metales tienen una gran incidencia sobre la funcionalidad cerebral, en particular pérdida de la memoria y deterioro de carácter cognitivo. Pero resulta que a nivel mental hay muchos factores que pueden orientarse con homeopatía. Entonces, algunos de ellos, rasgos como lo es el trastorno depresivo bipolar. Y aquí ya nos empezamos a entrar en algunas triadas que no solamente están relacionadas con lo que sería lo físico, sino también con procesos a nivel psicológico. Trastorno depresivo bipolar, Ignatia Amara, Lycopodium clavatum y Natrum muriaticum. Episodios esquizofrénicos, episodios psicóticos, la psicosis, las vamos a encontrar con Stramonium, Diosiamus niger y opium. La depresión la vamos a encontrar con Natrum muriaticum, Ignatia Amara
y pulsatilla nigricans. La ansiedad la vamos a encontrar en Mercurius solubilis, Thuja occidentalis y Bufo rana. Procesos de insomnio. Lo vamos a manejar con Selenium metallicum. Lo vamos a abordar con Cerebrum, que ese es un órgano preparado que va a ir muy bien con temas del cerebro. El insomnio da unos resultados maravillosos. Y cofea cruda. Son aspectos funcionales a nivel del sistema nervioso. Son muchos los que nos vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, que usted hace una repertorización y se da cuenta de que, o que su paciente dice que fue al médico y en el médico le relacionaron con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Cuando usted le hace una repertorización se da cuenta que tiene rasgos de Thuja y a la vez tiene rasgos de Ignatius. Entonces usted ya sabe que son medicamentos tipificados en procesos ansiosos, en procesos depresivos. Entonces es más fácil generar una relación con esto. De igual manera, los medicamentos que solemos utilizar en la triada, en las triadas tienen una particularidad. Muchos son policrestos, muchos son semipolicrestos, y la continuidad son medicamentos que están registrados en León Vanier. Como les decía, muchas veces la práctica de la homeopatía se reduce mucho a estos cánones. Sales de Schussler, policrestos, semipolicrestos y los indexados por Vanier. Entonces es mucho más fácil encontrar esto en cualquier lugar del mundo, en cualquier farmacia homeopática, que encontrar algunos otros medicamentos que a veces sí son un poco más complicados. ¿Es bueno conocerlos? Sí, totalmente necesario y competente con el proceso de la terapia. Pero es necesario también que podamos tener siempre a la mano medicamentos que sean fáciles de conseguir, fáciles de procesar, que para el paciente sea accesible poder encontrar estos medicamentos de manera muy sencilla. Entonces, generalidades a nivel de la esfera mental. ¿Qué otros aspectos podemos tener o encontrar de manera relevante en las triadas? Entonces, vamos haciendo un recuento cefalocaudal posterior al recorrido que hemos traído hasta ahora. Entonces, cuando hablamos de migrañas, en migrañas siempre vamos a encontrar a Ipeca juana, migrañas punzantes, pulsátiles. Vamos a encontrar a Aconitum, Napellus y vamos a encontrar a Belladonna. Una tríada muy especial que es muy bonita, que se llama el ABC pediátrico, para que lo tengan en cuenta. Los 3 medicamentos más importantes para el manejo de los infantes, de los niños pequeños. Recordemos que la homeopatía es totalmente inocua, no tiene efectos secundarios y puede ser manejada en plantas, en animales, en bebés, en ancianos, en mujeres embarazadas, no va a tener ningún efecto adverso. Entonces hay un ABC pediátrico. Ese ABC pediátrico es Aconitum, Napellus, es Belladonna, Atropa y es Chamomilla matricaria. Aconitum para el manejo de los dolores en general, dolores del bebé y procesos en los cuales el bebé se angustia o siente que pierde el control. Belladonna para lo que es las molestias de la dentición y el proceso inflamatorio relacionado con el crecimiento, y chamomilla matricaria para los cólicos, para el estreñimiento
y para el síndrome del emperador. Sería muy interesante que investiguen esa contextualización. No se las voy a definir. En la próxima clase de pronto lo hablamos un poco, pero para que quede como una tarea y un motivo de investigación. Síndrome del emperador. Chamomilla matricaria es el remedio. Es muy usual en los bebés y los niños pequeños, especialmente en los hijos únicos. Se da mucho ese factor, esa tipología de niños emperadores. Dando continuidad, problemas de rinitis, las rinitis alérgicas. Estamos haciendo un recorrido cefalocaudal de la cabeza a los pies y vamos a ir manejando las triadas. Todo este proceso de las triadas que yo estoy compartiendo con ustedes son las triadas de aplicación terapéutica. ¿Qué significa esto? Esto yo se los estoy diciendo desde mi experiencia y desde mi conocimiento porque son las triadas que se suelen utilizar. Entonces, por eso, como tal, no he establecido un canon específico de decirles a ustedes, sino que vamos haciendo un recorrido y de esta manera vamos empapándonos y conociendo muchos medicamentos porque precisamente de eso se trata, de poder tener una capacidad, una versatilidad en relación al manejo de la terapia. Rinitis alérgica, Allium cepa, Allium sativus, cebolla y ajo, y Echinacea angustifolia. Recordemos que la echinacea es la reina de las defensas. Entonces, en defensas bajas, vamos a utilizar Echinacea angustifolia, Calostrum y China officinalis. Cuando hay problemas de amigdalitis, inflamación amigdalar, podemos utilizar la triada de la inflamación linfática o de la inflamación ganglionar, pero también vamos a utilizar varita carbónica, Mercurius solubilis y vamos a utilizar Scrofularia nudosa. Para los procesos relacionados con el tiroides, vamos a encontrar a sulfur, vamos a encontrar a iodum y vamos a encontrar a tiroidinum como órgano preparado en procesos de tiroides. Cuando en tiroides hay procesos de bocio esoftálmico, lo vamos a complementar con caléndula officinalis. Problemas relacionados con los ojos. Oftalmopatías, problemas visuales, pérdida de la visión, dificultad para ver, visión borrosa y nublada, pisostigma, cineraria marítima y focus. El paciente está presentando pterigios o cataratas. Los medicamentos serían los mismos, pero complementaríamos con tuja occidental. Recordemos que tuja tiene la particularidad de ser el medicamento de gran acción sobre todo tipo de crecimiento anormal de células, sean tumores, quistes, poliquistes, verrugas, tejido de catarata, de pterigio, tejido de divertículos, formaciones de pólipos, todo lo que sea alteración en crecimientos anormales de células,
vamos a tener en cuenta por su carácter antimiasmático la tuja occidentales.